En este tema hablaremos sobre dos conceptos muy importantes en la práctica clínica, y son la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. Estos tienen una gran relevancia porque miden la visión de una persona. La agudeza visual lo hace de forma cuantitativa, mientras que la sensibilidad al contraste lo hace de forma cualitativa. Empezaremos hablando sobre la agudeza visual. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver principalmente es su definición. Esta se define como la inversa del ángulo alfa expresada en minutos de arco, siendo un parámetro que mide la capacidad del sistema visual para percibir y diferenciar dos puntos próximos entre sí y separados por un determinado ángulo conocido como ángulo de mínima resolución, que indica el tamaño angular del detalle más pequeño que es capaz de identificar el observador al mirar un objeto. Es decir, la agudeza visual es un parámetro que nos indica el mínimo detalle que el ojo es capaz de percibir a una distancia dada bajo unas determinadas condiciones de luz. Para la medición de la agudeza visual se emplearán unos test denominados optotipos. Estos test, como vemos en la diapositiva, son una representación a escala y en orden decreciente de una serie de caracteres, teniendo optotipos compuestos por números, por letras, optotipos direccionales, de preferencia de mirada, etc., y cuya elección vendrá determinada por el perfil del paciente a evaluar, ya que no es lo mismo estar ante un paciente pediátrico que ante un adulto. También cabe la posibilidad de encontrarnos con pacientes poco colaboradores o con condiciones especiales, como pueden ser pacientes con deficiencias mentales, deficiencias visuales, como es el caso de la baja visión, o con barreras idiomáticas de por medio. Por último, también diferenciaremos entre los test empleados para evaluar la agudeza visual de lejos y la agudeza visual de cerca. De entre todos los test que encontramos para valorar la agudeza visual en la práctica clínica diaria, es el test de Snellen el más realizado. Hasta ahora hemos visto que la agudeza visual es un parámetro representado por un valor angular según unas distancias y unos optotipos. Como tal valor, este debe ser representado según una escala. En la siguiente diapositiva vemos representadas varias. Las más usadas son la escala decimal, la escala de Snellen y el logaritmo MAR. Sin embargo, por practicidad, en la clínica diaria se emplea principalmente la escala decimal. En esta escala, un valor igual a 1 representa una visión del 100%, mientras que un valor de 0,8 nos indica un porcentaje de visión del 80% y así sucesivamente. Cabe destacar que entendemos la unidad como valor normal que representa a la parte de la población con una función visual óptima. Ahora que ya sabemos qué es la agudeza visual, cómo se representa y qué test se utilizan, vamos a ver cómo se toma. Esta siempre se tomará de lejos y en función del paciente de cerca. En la práctica clínica, las distancias estandarizadas son 6 metros para lejos y 40 centímetros para cerca. Se hará primero de forma monocular, ojo derecho destapado con ojo izquierdo ocluido, después ojo izquierdo destapado con ojo derecho ocluido y finalmente binocularmente, es decir, ambos ojos destapados. Es importante tener en cuenta que la agudeza visual binocular debe ser mejor que la tomada monocularmente. De no ser así, podría indicar la existencia de alguna alteración ocular como un estrabismo. También es importante saber si el paciente usa corrección óptica, ya sea gafas o lentes de contacto, ya que para evaluar la agudeza visual se realizará siempre con la corrección habitual del paciente, a no ser que por algún motivo interese conocer también la agudeza visual sin corrección. Si por el contrario la persona no utiliza corrección óptica, se realizará obviamente sin ella. En la práctica clínica, una forma rápida de saber si una persona puede mejorar su agudeza visual con corrección es mediante el uso del estenopeico.
Como vemos en la fotografía de la derecha, consiste en una gafa con una serie de agujeros que aumentan la profundidad de foco y eliminan la borrosidad, produciendo por tanto una mejora de la agudeza visual en caso de haber un error refractivo hipocorregido o no corregido. Por el contrario, una respuesta negativa con el uso del estenopeico, es decir, donde no hay una mejora visual, podría estar indicando la existencia de una patología ocular o la existencia de una ambliopía. Llegado a este punto, para finalizar el concepto de agudeza visual, vamos a ver por qué es importante en la práctica clínica. Y es que si tenemos en cuenta que los estímulos del optotipo son proyectados en la fovea, la zona central de la región macular de la retina, y que después estos son transmitidos por el nervio óptico hasta llegar al cerebro, podemos considerar la agudeza visual como una medida de salud ocular. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una afectación de estas partes del ojo, podemos encontrar un déficit de agudeza visual. Por tanto, la agudeza visual nos va a permitir conocer, aparte de la necesidad de un cambio de corrección óptica, si el sistema visual de un niño se está desarrollando de acuerdo a su edad, ya que sabemos que es en torno a los 8 años cuando un niño tiene el desarrollo visual comparable al de un adulto. En caso de encontrarnos agudezas visuales por debajo de las normalizadas, para la edad del niño, podría ser una señal de existir un error refractivo no corregido, la existencia de una ambliopía, ya sea de tipo refractivo, estrábico o por deprivación, y o la presencia de una patología ocular. Por último, la agudeza visual no solo nos va a indicar si existe una posible patología ocular, sino que también puede ser un parámetro adecuado para evaluar la evolución de una patología, como puede ser en el proceso de la formación de una catarata, así como también la efectividad de un tratamiento en determinadas enfermedades crónicas, como puede ser una degeneración macular de tipo exudativo.